Hola amigos, hoy quiero compartir con vosotros Quirón en la décima casa. La casa 10 es el punto más alto de la carta. Es el punto más vertical que tiene nuestra carta natal. Pertenece a la vocación, a nuestra profesión, es la casa de la imagen social y en definitiva es la casa del arquetipo que nos invita a enfrentarnos al mundo, más allá de nuestra estructura mm, maternal, más allá de nuestra estructura de hogar, de nuestro sentimiento de protección emocional, se encuentra un mundo lleno de oportunidades, provisto de todo lo necesario para triunfar. He aquí la ambición. Es un mundo que nos invita, o una casa que nos invita a la autosuficiencia. Me planteé en primer lugar, ¿qué pasa con Quirón en Casa 10? Quirón fue abandonado por sus padres. Realmente no tuvo padres, eh, un, fue un centauro que no tuvo un referente. No hubo nadie que le marcara unos límites ni que le marcara una dirección o alguien que pudiera conducir su presencia hacia ese mundo que nos espera para poder triunfar, para poder competir, para poder alcanzar nuestras metas y objetivos. Quirón no tuvo esa figura y ya podemos ahí ver cómo la persona con Quirón en Casa 10 puede identificarse mucho con Quirón porque Quirón no tuvo ese referente y la persona puede empezar a sentirse así. Es más, las personas con Quirón en Casa 10, al igual que Quirón, fueron criados por otra persona que no fueron sus progenitores. Alguien le enseñó, lo educó y le hizo ser en el centauro que se convirtió. Puede ser que la persona con Quirón en la casa 10 muchas veces se pueda enfrentar a que no ha sido, digámoslo así, adoctrinado por los padres. Es más, alguien de fuera de la familia, un tío, alguien conocido, un amigo, puede haber sido la persona que se ocupaba de enseñar qué es lo que había más allá de las puertas de su casa. Y muchas veces la herida de Quirón en la casa 10 es no haber podido tener o no haber sentido que era guiado, que era que le marcaban una dirección, un objetivo. Muchas veces Quirón en casa 10 puede encontrar una herida profunda, un sentimiento de insatisfacción, de vacío, por no saber cuál es su carrera profesional, por no saber cuál es su vocación. Y anda de vocación en vocación, perdón, de profesión en profesión, buscando su vocación, buscando donde sentirse realizado, donde sentir que tiene un propósito, que tiene una meta. Me acuerdo que comentaba con un chico con Quirón en Casa 10 que decía que él se sentía frustrado y dolido porque sus padres nunca lo habían orientado hacia una dirección en su vida. Lo habían dejado a su libre albedrío, le habían dejado la oportunidad de que él pudiera elegir lo que quisiera, pero él necesitaba que alguien lo alentara, lo direccionara, lo corrigiera, le dijera dónde estaban los límites para él poder traspasar los mismos. Y se encontró con que tenía familia, y decía, yo siempre de niño quise ser como mis amigos. Mis amigos decían, yo quiero ser médico, yo quiero ser profesor, yo quiero ser policía, y todos sabían qué querían ser, y cuando llegaba mi turno, pues no sabía, porque no tenía claro hacia dónde tenía que dirigirme, y ese chico, me acuerdo que decía, y pasaba, empecé mi infancia, pues, de cosa en cosa, de sitio en sitio, intentando encontrar mi sitio social, donde estaba la estructura perfecta para yo poder escalar la montaña vertical de la casa 10. Y la herida de Quirón en la casa 10 puede ser alguien que no encuentra esa dirección, que no encuentra esa vocación, que no encuentra esa profesión. Muchas veces el niño se ha sentido rechazado, abandonado y puede generar un comportamiento difícil a la hora de encontrar la propia dirección de su vida. Puede ser también un niño que quiera un reconocimiento social, que ese reconocimiento realmente es la búsqueda de ese sitio que le pertenece por derecho propio, como el segundo, el tercer hijo de una familia que cuando es adolescente intenta encontrar su sitio en casa y quiere, es el segundo, es el tercero, no es el primero ni el último.
Y muchas veces con Quirón en casa 10 la persona pues siente que no tiene un sitio en la sociedad, que no encuentra su lugar profesional, que no encaja, siente que su dolor, su rechazo, su abandono, su herida, puede ser que no termina de encajar. Y eso pues llega a ser bastante difícil. Puede ser también un niño, un adolescente que que no se atreva, que no pueda o que no tenga la seguridad emocional para lanzarse más allá de sus límites e ir hacia una dirección concreta. Le cuesta concretar la dirección, le cuesta concretar hacia dónde ir y bueno, como dije antes, pues puede ser una persona que cambia de profesión constantemente intentando buscar cuál es la que le da satisfacción y posiblemente con el tiempo, con la madurez puede encontrarla. Puede ser una persona que le falta dirección en la vida. Posiblemente, como comenté antes, tenga la sensación de, más por así decirlo, vamos a ponernos en posición, una persona que está criada por otra persona que no es de la familia, genera un paradigma o un patrón diferente al familiar. Por ejemplo, todos somos abogados, médicos en la familia y él se dedica pues, a mecánico. ¿Y por qué tú estudiaste mecánica? Sí, pues porque su dirección fue otra, la persona que lo crió pudo haber sido otra, o la dirección no era seguir el patrón familiar, la herida puede ser no seguir el patrón de la casa 4, el patrón familiar, el patrón que le llevó en ese momento a no querer seguir las mismas circunstancias familiares más. Conozco a personas con Quirón en casa 10, una compañera me decía que con Quirón en casa 10 ella había estudiado lo que su padre había querido, había trabajado en la empresa de su padre, pero sentía que ella no, era muy infeliz, no sentía que eso fuera su profesión, no sentía que eso fuera su, su, su pasión. Y entonces, pues, un día cambió de profesión, se dedicó a las terapias naturales, se dedicó al masaje y demás, y al final terminó pues creando una herida o sintiéndose herida por no haber seguido, o los padres y esto, no haber seguido las mismas circunstancias o la misma profesión familiar que los demás habían seguido. Posiblemente la persona pueda tener un vacío profesional, un vacío vocacional, que le lleva a ese probar. Me gusta poner los ejemplos porque creo que son muy hábiles a la hora de podernos identificar con estos quirones. Un familiar, su padre era policía, su hermano se hizo policía y él se hizo policía. No tenía un arquetipo de una persona que quisiera ser policía, pero bueno, era lo que había estudiado la familia y al final pues terminó saliéndose de la policía porque decía que él no se sentía identificado con eso, que lo había hecho porque necesitaba buscar algo que le motivara, que le diera una dirección en la vida y lo que hizo fue pues estudiar, sacó la oposición, se hizo policía y al final terminó marchándose porque buscaba otra cosa, buscaba llenar esa herida que tanto, que tanto le hacía falta. Hay una falta de autoridad interna posiblemente dentro de cada uno de las personas que tienen Quirón en la casa 10. Me imagino que hay, puede ser que haya alguna circunstancia que le impida, alguna, posiblemente emocional, alguna circunstancia emocional que le impida coger las riendas de su vida y ser autosuficiente. Puede ser una de las circunstancias con Quirón en casa 10, una persona que le cuesta ir hacia tomar el camino de su propia dirección porque tenga miedo de no ser autosuficiente, no confía en sus habilidades personales, en su seguridad, en su confianza personal para poder enfrentarse a un mundo lleno de oportunidades. Y en algunas ocasiones esto puede generar una gran frustración o un gran dolor. Pero sin embargo, creo que lo mejor para sanar un quirón, como sabéis, la herida de Quirón solo empezó a sanar cuando descubrió que podía sanar a los demás. Aunque al final tuviera que trascender, Quirón en una de sus historias
decían que cuando empezó a curar a militares de la batalla, sus heridas empezaron a sanar. Y aquí podemos ver cómo la persona con Quirón en casa 10 puede también tener una profesión dedicada a la sanación, dedicada a apoyar y ayudar a los demás a encontrar la dirección de su vida, afrontar que puede ser una parte contributiva el llevar a los demás hacia su autosuficiencia, llevar a los demás hacia descubrir cuál es su carrera profesional, contribuir y servir como ente de sanación de muchas personas que no tienen dirección en su vida, eh, eh, que no tienen un papel que les invite a saber realmente qué es lo que quiere. Esta persona, a través de toda su experiencia durante la vida, puede generar eh, una circunstancia o una vocación o un trabajo que le ayude a sanar esta parte o a convertirse en un sanador, pues médico, astrólogo, también ayuda, muchos astrólogos servimos como conducimos a la gente o a las personas para que puedan más o menos tener claro qué es lo que pueden hacer, hacia dónde pueden dirigirse y podemos generar pautas que ayuden a las personas pues, a ir hacia una dirección. Quirón en casa 10, en definitiva, necesita sanar su vocación, su dirección, su autosuficiencia y su amor por sí mismo. Muchas gracias, Quirón en casa 10. Espero de corazón que os haya gustado y que la fuerza sanadora os acompañe.